Vamos a leer nuestra oración acerca del libro de Efesios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Señor, oramos pidiendo que tú hagas que esta epístola a los Efesios sea algo viviente y real a nuestros corazones, y lo hacemos rogándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Estamos hablando, creo que es la anterior a la oración, entonces, que es donde están los temas que estamos viendo. Vamos por el 4, oración por conocimiento y poder. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada vimos el versículo 15 y el 16, ¿verdad? Entonces hoy nos corresponde el 17, el versículo 17. Quiere decir que casi estamos llegando al final del capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Cuántos meses nos llevó ese capítulo 1? Un montón. Pero esta oración que hace Pablo por los Efesios, que recuerden que estudiamos desde las primeras lecciones, que aunque es dirigida a los Efesios, es una carta que fue dirigida, o sea, para ser leída no solamente por la iglesia de Éfeso, sino por todas las iglesias que estaban en ese momento y hasta el día de hoy para nosotros también. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra dice que es viva y eficaz, y también dice que la palabra es eterna. Amén. Entonces no importa en qué fecha, en qué año, en qué dispensación, en hace cuántos miles de años la hayan leído o cuántos miles de años, si el Señor no viene pronto, se leerá, siempre tendrá la misma eficacia. Amén. Y siempre será una hora para el que la lee. Amén. Entonces estamos llegando casi al final de ese capítulo 1 y vimos que quién planeó la iglesia, quién fue el que planeó la iglesia. Dios el Padre, ¿se acuerdan? Dios el Padre, número 1. Número 2, Jesús el Hijo fue el que pagó el precio por nosotros. Amén. Nos redimió y pagó el precio. En tercer lugar, vimos que el Espíritu Santo de Dios es el que protege la iglesia y que Él nos selló, ¿verdad que sí? Él nos selló y somos las arras. Él puso las arras, ok, el Espíritu es las arras, perdón, en nosotros, las puso en nosotros, y eso es el tercer punto. Y este cuarto punto es la oración que Pablo hace por la iglesia. Diga, yo soy la iglesia. Y esto se extiende desde el versículo 15 al 23. La semana antepasada vimos el 15 y el 16, y hoy vamos a ver del 17 al 19, porque es que esa oración se las trae. Es algo profundo, de verdad que sí. Pero vamos a ver cómo el Señor nos ayuda en esta noche. Vamos a leer el 15 y el 16, porque repito, siempre les digo, esto es como tirarse de una cuesta sin impulso, pero ocupamos tomar impulso para ir más rápido. Entonces vamos a agarrarnos desde el 15, que es donde comienza la oración de Pablo, y dice el 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces vimos la semana antepasada dos cosas que movieron a Pablo a realizar esta oración. ¿Cuál fue? La fe y el amor. Aquí está explícitamente dicho. Dice el 16: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Entonces fue poderoso entender que Pablo no fue movido a orar por la iglesia de Éfeso porque estuviesen en una situación, en una necesidad, en una circunstancia, como a veces muchos cristianos son movidos. Solamente oran cuando tienen el agua hasta el cuello, ¿verdad? Sino que Pablo oró por esa iglesia cuando estaba en su top, cuando estaba en lo mejor, fluyendo en fe, fluyendo en amor. Y esto nos enseña a nosotros que no tenemos que esperar a que lleguen las circunstancias difíciles para comenzar a orar. ¿Por qué? Porque esto bueno que Pablo vio, supo que su oración era lo que iba a sostener esa iglesia en ese punto de victoria. Amén. Entonces nosotros, cuanto más victoria tengamos, es mejor mantenernos orando, no esperar a que llegue el día malo para comenzar a orar. Amén. Eso más o menos es un resumen de lo que vimos la semana pasada.
Bueno, fueron muchas cosas más. Pero vamos a ver el 17. Entonces comenzamos con el 17 y podemos ir ya pasando las diapositivas. Muy bien. El 17 dice, entonces dice Pablo, hago memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? Que Pablo oraba para algo. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Dice en el 17, Pablo oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren, si hay una oración poderosa que todos los cristianos debemos de hacer constantemente, es la oración que Pablo hizo por nosotros, como vimos en la introducción, en el capítulo 1, versículo 17 en adelante. Esa oración no puede faltar, ojalá diariamente, porque aquí Pablo nos está soltando algo poderoso. Dice, para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, hay algo importante, y es que solamente el Espíritu Santo de Dios puede revelarle a la iglesia el conocimiento acerca de Dios. No hay otra forma de conocer a Dios si no es mediante el Espíritu Santo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? 1 Corintios 2, del 11 al 14, vamos a leerlo de una forma rápida. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Ok, vamos a leerlo en la TLA, por favor, para que sea un poquito más sencillo de entenderlo. Dice, nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. Pues claro, ahorita usted puede estar ahí sentado pensando en los frijoles que dejó puestos en la cocina y yo luego que está así. Yo digo, wow, qué tremendo como ese hombre pone atención a la palabra. Pero resulta ser que está pensando en otra cosa. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el único que puede saber los pensamientos que estamos teniendo en este momento? Su propio espíritu. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Aquí estamos viendo la operación del espíritu humano, y nos dice que solo ese espíritu humano puede saber lo que el hombre está pensando. Entonces dice, de la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Amén. Vamos con el 12, dice, pero como Dios nos dio su espíritu, mire qué poderoso, ese espíritu que escudriña la mente de Dios y que es el único que sabe lo que Dios puede pensar en un momento determinado, fue compartido con nosotros. Eso es poderoso. Y pues dice, pero como Dios nos dio su espíritu, entonces nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Eso quiere decir que no hay otra manera de entender la obra de Dios en el hombre, la obra de Cristo Redentora en las personas, si no es mediante el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que las cosas del Espíritu para el hombre natural son locura. ¿Ok? Claro. Dicen, qué raro, esa gente oran por ellos y se caen. Esa gente está loca. Ellos no pueden entender que el poder de Dios cae sobre una persona en un momento determinado y ningún cuerpo humano puede resistir ese poder. Amén. Digo poder de Dios, no cuando empujan. Amén. Pero entonces, qué experiencia tan maravillosa es poder ser nosotros contenedores del Espíritu Santo, poder compartir con Dios su Espíritu. Eso no es cualquier cosa. Amén. Y dice el 17 que pide que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ok. Aquí Pablo no le está pidiendo a Dios que le dé al hombre meramente información de algo. No le está pidiendo que le dé intelecto de algo. Le está pidiendo que le dé una sabiduría y una revelación. Pero dice espíritu, no es intelecto, no es mente, no es conocimiento meramente, es espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, porque es la única forma que podemos
accesar a Dios, ¿ok? No pide riquezas materiales. Si usted ve ahí, no está pidiendo, dales a los Éfesos una casa bien grande, Señor, con 5 cuartos, con 4 baños, no. Ni le está pidiendo tampoco el último carruaje para la iglesia de Éfeso, para nada. Le está pidiendo riquezas espirituales. Diga, riquezas espirituales. Exactamente. Conocer a Dios en esa magnitud nos lleva a entender cómo mediante Él podemos obtener todas las cosas de la vida. Porque cuando viene la revelación de lo que es el Espíritu Santo a nosotros, y cuando llega ese espíritu de sabiduría y ese espíritu de revelación a nosotros, va a ser muy sencillo que se den muchas cosas. Ejemplo, un cristiano pasa orando y orando, Señor, dame un negocio, Señor, dame un negocio, Señor, dame un negocio. Pero resulta ser que lo que usted necesita es recibir el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo, porque cuando recibimos la profundidad de esos espíritus, entonces a nosotros se nos va a abrir el mundo espiritual y vamos a recibir espiritualmente lo que necesitamos para poder emprender. Amén. Entonces no se trata de pedir dame un negocio, no, dame espíritu de sabiduría, Señor, porque yo necesito que me des un negocio. ¿Cómo usted se explica que hay hombres que ni siquiera son cristianos y han llegado a descubrir, a hacer descubrimientos grandes y a obtener negocios archimillonarios? Todo esto que se está ahorita inventando Mark Zuckerberg sobre el metaverso, ¿alguien ha oído hablar de eso? Da miedo. Da miedo. Todo lo que es el metaverso, donde la persona se pone unos lentes ahí y puede ir a otro país y ver a su familia a través de eso, puede ir y comprar en tiendas en otro país, ya no necesita ni salir de su casa. Es todo un metaverso donde la persona puede ir, comprar ropa, ir al salón es una locura. Entonces, ¿cómo usted explica que esos hombres han podido alcanzar esa sabiduría? Bueno, es terrenal, pero la Biblia dice que espíritu de Dios hay en el hombre. Y el soplo del omnipotente le hace que entienda, todas las personas tienen algo del espíritu. Tienen el soplo de Dios en ellos. Entonces nosotros necesitamos activar como hijos de Dios ese espíritu de sabiduría y de revelación. Pero no es en el conocimiento humano que lo necesitamos, es en el conocimiento de Él. Porque en Él está todo lo que usted y yo necesitamos. Amén. Dice, espíritu refiere a neuma. Neuma, el neuma es el aliento o el soplo divino. Eso es neuma. Mire, cuando yo entré al instituto, un día me dijeron, ya usted pasa al otro nivel y va a haber neumatología. Yo dije, la sangre de Cristo, ¿qué es esta cosa tan endemoniada? Yo dije, ¿qué será eso? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es? Bueno, entendí que neumatología nos está hablando acerca del soplo de Dios, del Espíritu Santo. Del soplo, amén. Entonces, el espíritu que habla ahí, específicamente en Efesios 1, versículo 17, refiere a neuma. Neuma es soplo divino, aliento, amén. Y Pablo acá no habla de un espíritu como una entidad separada. Porque alguien puede decir, sí, ese espíritu está con E mayúscula, no está hablando del Espíritu Santo, pero no está hablando de una entidad separada del Espíritu, no, Señor. Está hablando de una disposición interior en el corazón del hombre que es precisamente dada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces no es algo aparte, independiente del Espíritu Santo, no, es una disposición interior dada por Él mismo, amén. Y esa disposición que da el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Viene a capacitarnos a nosotros los creyentes para conocer a Dios de una forma más profunda. Amén. Diga, yo necesito conocer a Dios de una forma más profunda. Porque hay cristianos que pasan 20 años a la orilla. Hay cristianos que pasan toda su vida diciendo que conocen a Dios, pero en realidad se mantienen a la orilla.
Entonces necesitamos entrar en las profundidades del conocimiento de Dios, y eso es precisamente lo que Pablo ora por Éfeso y por nosotros en este versículo 17 de Efesios 1. Entonces, en griego la palabra sabiduría, específicamente que se habla ahí en Efesios 1:17, es Sofía. Sofía no es el nombre de su sobrina. Solamente Sofía significa sabiduría, diga sabiduría. Y esa sabiduría específicamente, ese Sofía, es una comprensión profunda, diga comprensión profunda y práctica, que es muy importante, porque nada hacemos con conocer a Dios solamente y quedarnos a la orilla, como dije ahorita. Necesitamos tener una comprensión profunda y pasar de esa comprensión de algo a una práctica. Eso es la sabiduría que Pablo le está pidiendo ahí al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos recibir una sabiduría no humana, no intelectual, sino una sabiduría profunda, una comprensión profunda y práctica de las cosas divinas. Amén. Que se aplique con discernimiento espiritual. Eso es lo que Pablo está pidiendo ahí con esa palabra, espíritu de sabiduría, que sería neuma de Sofía, viento de una comprensión, viento que nos lleve, o de una comprensión profunda y que nos lleve a una práctica de lo que nosotros estamos conociendo de Dios. Amén. Eso es Sofía. Sabiduría. Necesito que a usted le quede eso impregnado. Comprensión profunda y práctica, ejecutada con discernimiento espiritual. Amén. Ahora, hay varios aspectos importantes acerca de esto, de esta palabra Sofía, o de esta sabiduría. Y vamos a verlos. El número 1. Sofía o sabiduría no es conocer muchas cosas, no es conocer muchas cosas. De nada nos sirve tener un gran conocimiento de la Biblia, amén, si no aplicamos correctamente ese conocimiento. Mateo 7:24, lo vamos a ver en la Biblia de las Américas un momentito, por favor. Mateo 7:24, LBLA, Biblia de las Américas. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras, eso es Jesús hablando, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. Quiere decir que para Jesús el hombre sabio no es el que adquiere conocimiento solamente, sino el que practica ese conocimiento. Entonces, la sabiduría o la Sofía que nos habla aquí Pablo no es conocer muchas cosas, sino aplicar, amén, correctamente. Diga, yo voy a aplicar y a practicar lo que yo sé de la palabra. Número 2, Sofía es una sabiduría que viene de Dios, no es una sabiduría humana, ni tampoco intelectual, como les dije. 1 Corintios 1:24, y vamos a correr porque tengo muchos versos, ¿vale? Que ahí está Meli, que es como una bala. Gracias, Meli. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría es la que viene de Dios. Esa es Sofía. Y número 3, expresa la capacidad para tomar decisiones correctas, entender la voluntad de Dios y vivir correctamente. Eso es sabiduría. Amén. Capacidad para tomar decisiones correctas. Quiere decir que cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas, estamos operando neciamente. Porque si nosotros operáramos en la sabiduría, en el espíritu de sabiduría que habla Efesios 1:17, tomaríamos buenas decisiones siempre. Amén. Y no estaríamos después lamentándonos, uy, ¿por qué yo hice? ¿Por qué? ¿Cuántos hemos dicho eso? Nos faltó pedir el espíritu
de sabiduría. Vea lo importante que es hacer esta oración que hacía Pablo. Espíritu de sabiduría para tomar decisiones correctas, entender la voluntad de Dios y vivir correctamente. Amén. Entonces, haciendo un resumen de lo que Pablo quiere decirnos en póngame igual, Efesios 1:17, lo que Pablo nos quiere decir en este versículo es lo siguiente. Pablo ora para que Dios, el Padre de gloria de nuestro Señor Jesucristo, nos dé la capacidad espiritual impartida por el Espíritu Santo para conocer íntimamente a Dios, comprender sus propósitos y aplicar ese conocimiento en nuestra vida diaria. Eso es lo que el verso nos quiere decir solamente en ese espacio. Nos dé espíritu de sabiduría. Conocer íntimamente a Dios es ser sabio. Porque el que conoce íntimamente a Dios está saliendo de la superficie a la profundidad. Amén. Recibir ese espíritu de sabiduría implica, entonces, conocer a Dios íntimamente, profundamente. No es saber quién es Dios. Si a usted le preguntan quién es Dios para usted, usted puede decir muchas cosas. Pero otra cosa es que usted haya experimentado a ese Dios en su vida. Si no ha habido una experimentación de Dios, una experimentación personal de Dios en nuestra vida, necesitamos pedir el espíritu de sabiduría. Porque ese espíritu de sabiduría nos lleva a conocer a Dios íntimamente. Amén. Y no solo eso, nos hace vivir una relación personal con Dios. Amén. Ese espíritu de sabiduría nos hace conocer la voz de Dios. Nos hace conocer. Entonces no es solamente caminar en una doctrina. Nada hacemos con conocer mucha doctrina. Usted ha visto esos ministerios que todo es la doctrina y la doctrina y la doctrina. Y la doctrina los está llevando, mejor no digo a dónde. Porque no es solamente caminar con doctrina, es experimentar a Dios, es tener una relación personal con Él todos los días. Una cosa es saber que Dios es amor y otra cosa es haber experimentado en carne propia el amor de Dios. Una cosa es saber que Dios me ama y otra cosa es yo extender ese amor por otros. Una cosa es saber que Dios es perdonador y otra cosa es yo experimentar en carne propia el perdón de Dios y extenderlo a otros. ¿Me estoy dando a entender? Nada hacemos con conocer algo si no lo experimentamos. Nada hacemos con decir que conocemos a Dios si no estamos experimentando su presencia en nuestra vida. Amén. ¿Cómo cultivo esa vida de intimidad con Dios? Esto es un pequeño escrito que puse aquí. Teniendo tiempo diario con Dios. Así es como nosotros podemos cultivar la vida de intimidad con Dios. Sé que cuando uno ve una persona que es enojona, que es criticona, que es chismosa, que por todo se enoja, que no se le puede decir nada. No, aquí no hay. No. ¿Sabe qué significa eso? Hay gente que dice no me juzgue, pero es que nadie lo está juzgando. Sus frutos hablan. Eso quiere decir que esa persona no tiene intimidad con Dios. Porque es imposible, pueblo de Dios amado, es imposible que nosotros entremos a la presencia de Dios y salgamos iguales de ahí. Es imposible. Yo a veces veo para atrás y yo digo, qué fea que era yo hace muchos años. Hablando espiritualmente, tampoco se crea, no mentira. Y yo digo, qué feas actitudes tenía uno antes. Qué feo que actuaba, qué feo que le contestaba a la gente, qué feo que se refería de la gente. Pero ¿qué es eso? Falta de intimidad con Dios. Entonces no hay tal cosa de no me juzgue. Ustedes sí que juzgan, qué hipocresía. No. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Y es imposible que una persona dé frutos si no se cultiva en el terreno de la intimidad con Dios. Amén.
Entonces, ¿cómo cultivamos esa intimidad con Dios? Teniendo tiempo diario con Él, orando, llevándole todas esas garrapatas espirituales con las que se nos pegan en el mundo. Se nos pegan tantas cosas. Mire, a veces uno solo sale a hacer una vueltica a Heredia o a donde sea y llega como contaminado, de verdad. Vio tal vez, ay, pobre los hombres. Vieron cuántos, no sé, cuántos camiones de carne, sí, por ahí moviéndose afuera. Entonces después llegan a la casa y ven a la hermanita que ya no se ha podido bañar porque ha estado, mire, haciendo oficio. La ven toda chancletúa con el pelo parado y todo. Y entonces ya empieza a imaginarse aquellas mujeres que vio. Es contaminación, iglesia. Contaminación. Amén. ¿Cuántas veces uno sale y esa música? Y cuando usted se da cuenta está moviendo el pie. Vivimos en un cuerpo de carne todavía sujeto a debilidades carnales. ¿Ok? Entonces todas esas cosas contaminan. ¿Qué hacemos si nosotros vamos acumulando toda esa contaminación en nuestra vida espiritual? Cuando nos damos cuenta, estamos actuando igual que el mundo. Pero si nosotros cada vez venimos y cultivamos en el terreno de la intimidad con Dios y nos despojamos y nos soltamos de toda esa contaminación, esas garrapatas, esas pulgas que cogimos afuera, es imposible que la vida de un cristiano no camine en victoria y diferente. Amén. Entonces así cultivamos. Quisiera quedarme ahí, pero tengo que seguir. Y dice el segundo espíritu que Pablo pide. ¿Nos quedó claro el espíritu de sabiduría? ¿Sí? Entonces el segundo espíritu que Pablo pide es el espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces vamos a ver revelación. La palabra revelación en griego es apocalipsis. Eso es lo que significa revelación en griego. Apocalipsis. Y apocalipsis es descubrir, es quitar el velo de algo, es mostrar algo que está oculto. Eso es la palabra apocalipsis o revelación. Amén. Ahora, dígame una cosa. Si usted fuera un minero y usted llega a esa mina y usted está trabajando duro para conseguir algo, para que se revele, para quitar esa tierra, para que salga el oro, y le sale el oro ahí y usted dice, wow, ¿qué es esta belleza? ¿Qué es esta hermosura? Le toma fotos, la sube a las redes, se la muestra a todo el mundo, pero deja ahí el oro. ¿Tendrá algún sentido eso? No tiene sentido. O sea, hay algo importante. Es no solamente la revelación que Dios nos da, sino aprovechar lo que Dios nos está dando. Es quitar el velo y profundizar en el conocimiento de Dios. No hacemos nada con aprender algo nuevo y dejarlo ahí. Tenemos que aplicarlo. Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo ahí a Éfeso con ese segundo espíritu. Espíritu de apocalipsis o espíritu de revelación. Quitar el velo, descubrir algo. Pero dice que no solamente es descubrir lo que está oculto y manifestarlo para que todos lo vean, sino que debe haber un conocimiento de eso que usted descubrió, de eso que le fue revelado. En griego la palabra conocimiento es epignosis, y eso es un conocimiento profundo. Mire cómo Pablo nos habla y nos enfatiza en la profundidad. Entonces eso es un conocimiento profundo, es un conocimiento exacto, es un conocimiento relacional, es un conocimiento personal. Eso no es solo información mental. Porque si nosotros descubrimos algo y nos quedamos solamente viéndolo, no, necesitamos aprender sobre ello para poder ponerlo por práctica. Amén. Es un conocimiento profundo de Dios. Este espíritu de revelación es obra del Espíritu Santo. Y sabe que ese espíritu nos permite ver y entender quién es Dios realmente. Mientras una persona no tenga revelación de quién es Dios,
se le dará todo en la vida. Cualquier cosita que pase, lo pone nervioso. Cualquier cosita que pase, lo pone a llorar. Cualquier cosita que pase, lo tira en derrota. Porque no le ha sido revelado quién es Dios. Amén. Entonces, ese conocimiento de Dios, o esa revelación más bien de Dios, va más allá de lo que nuestros ojos naturales o nuestra lógica humana pueden captar o entender. Ese Espíritu Santo necesita quitar el velo de nuestros ojos. Diga: Espíritu Santo, quita el velo de mis ojos espirituales para poder ver a Dios como Él es. Ese espíritu de revelación nos muestra, número uno, el carácter de Dios. Diga: me muestra el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Alguien me puede decir una cualidad del carácter de Dios? ¿Cómo? Sí, es inmutable, es amor, es fiel, es justo, es santo. O sea, hasta que ese espíritu de revelación no venga a nosotros, no entenderemos cuál es el carácter de Dios. Cuando entendemos cuál es el carácter de Dios, nosotros vamos a querer parecernos a Él. Amén. Número 2, nos lleva a comprender su palabra de forma viva, ya vimos, no solo teórica. Número 3, nos lleva a una relación transformadora mediante Cristo. Número 4, nos revela también nuestra identidad, nuestro llamado y nuestro propósito en Dios. Por eso es que necesitamos pedir ese espíritu de revelación. Porque hasta que no venga ese espíritu de revelación y no sea destapado lo que está ahí debajo, muchos no podrán ver cuál es su llamado. Muchos no podrán descubrir cuál es su identidad en Dios. Muchos no podrán ver cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Necesitamos pedir el espíritu de revelación. Porque sin ese espíritu de revelación, la vida cristiana se vuelve fría, se vuelve apática, se vuelve teórica, se vuelve religiosa, se vuelve limitada. Necesitamos al espíritu de revelación. Sé que cuando una persona siempre es la misma, hay ministerios que siempre, nunca pasa nada en esas iglesias. Usted no ve nunca que nadie se sane, usted no ve que nunca nadie prospera, usted no ve que nunca nadie se levanta, usted no ve que nunca nada pasa. ¿Sabe qué es lo que pasa con estos lugares? Están ausentes del espíritu de revelación. Entonces necesitamos definitivamente entender que el espíritu de revelación nos ilimita en el conocimiento de Dios. Porque yo te voy a decir una cosa, toda esta vida nuestra, así vivamos 100 o 120 años, nunca nos va a alcanzar para terminar de conocer a Dios. Él es demasiado profundo. Y cuando nosotros pensamos muchas veces que ya hemos llegado a un lugar, ¡pum!, viene la prueba. Y nos damos cuenta que en realidad nos falta mucho todavía. Porque Dios es un Dios profundo, es muy profundo, no nos alcanza la vida. Así que yo te insto que cuando leas la Biblia, tú le pidas al Espíritu Santo que te revele al Padre, que te revele al Hijo y que te revele la misma persona de Él a tu vida. Amén. Y puse esto acá, lo leo textual. Si Dios te revela algo que está implícito en la palabra de Dios, ¿alguien sabe eso? Cuando algo está implícito, es como que está escondido. Cuando algo es explícito, está fácil de entenderlo, está ahí escrito. Pero cuando algo está implícito, usted requiere de encontrar el enigma. Amén, ¿me explico? Entonces, cuando Dios te revele algo que está implícito en su palabra, no hagas de ello una doctrina. No hagas de ello una doctrina. Porque hay personas que utilizan eso para condenar a otros. ¿Por qué? Porque no se ajustan a su revelación personal. Entonces Dios nos va a dar una revelación a todos diferente.
Mire, hasta que yo no tuve a mi hija Yaira cuando tenía 6 meses internada en un hospital llena de mangueras y de máquinas, yo no supe en realidad lo que era entender la compasión profunda por un enfermo. No lo supe. Y tampoco supe cuál era el poder de Dios sanador como Jehová Rafa, hasta que no se manifestó en mí alguna enfermedad, por ejemplo en mi tiroides, que yo tuve que creerle a Dios para ser sana. Y Él honró esa fe y me mostró a Jehová Rafa. Entonces hay cosas que a veces la iglesia no entiende. Dice, ¿por qué yo paso por aquí? Porque Dios te quiere enseñar. Y no es que Dios lo puso, pero Él se vale de todo. Él nunca pierde. Amén. Entonces de eso es lo que les estoy hablando. Y quizá Dios se me reveló a mí como Jehová Rafa de una forma y se te reveló a ti como Jehová Rafa de otra. Y yo no puedo hacer que tú creas de la forma en que yo estoy creyendo que a mí se me fue revelado, porque Dios enseña a sus hijos de forma diferente. Amén. Igual con las finanzas, igual en todas las áreas de nuestra vida. Hay revelaciones que Dios nos da a nosotros y es para nosotros. Por ejemplo, hay cosas que mi esposo y yo nos limitamos de hacer, aunque son todo es lícito, pero no todo me conviene. Entonces hay cosas que nosotros nos eximimos de hacer, porque aunque es lícito, no nos conviene. Y por nuestra posición nosotros tenemos restricciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Y usted no lo va a entender. Usted quizá va a decir, ay, qué religiosos los pastores. Paz. Son restricciones para nosotros. Amén. Por ejemplo, conozco una señora que dice que cuando recibió a Cristo, el Espíritu Santo le reveló que no tenía que usar pantalones. Pero eso no quiere decir que entonces toda mujer que yo vea en pantalones, yo le voy a decir, es pecado usar pantalones, porque el Espíritu Santo me dijo a mí que no tenía que usar pantalones. ¿Me estoy dando a entender? Lo que es para ti es para ti, y guárdalo para ti. Amén. Y si el Señor te permite enseñarlo, es porque hay ¿cómo te digo? Hay de parte de Dios no sé cómo decirlo, un permiso, digámoslo así. Hay otra palabra, pero ahorita se me fue. Hay un permiso de parte de Dios para poder enseñarlo, pero no todo lo que Dios te dice es para que lo publiques y para que se lo digas a todo el mundo. Amén. Eso quiere decir que nosotros necesitamos el espíritu de sabiduría para poder administrar la revelación que Dios trae a nuestra vida. Amén. Sí, porque las revelaciones hay que saberlas administrar también, pero solamente lo podremos administrar con el espíritu de sabiduría. Amén. Vamos al versículo 18 y 19. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahí está el 18 y el 19. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En la versión LBLA, Meli, que es la Biblia de las Américas, si me haces el favor, de Efesios 1:18, dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Eso quiere decir que cuando dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Pablo lo que está diciendo, yo oro para que los ojos del corazón de ustedes sean iluminados. Hay cosas que nosotros no las vemos con los ojos naturales, pero las vemos con los ojos del Espíritu. Amén. Entonces dice que os sean iluminados los ojos del corazón, porque son los ojos del corazón los que tienen que entender. Hay cosas que ni siquiera nosotros vamos a entender con nuestro intelecto, con nuestra mente,
pero las entenderemos con el corazón, con el espíritu. Amén. Hay cosas que a veces uno dice, yo no entiendo esto. O sea, si yo le busco sentido natural, yo no entiendo esto. Por ejemplo, se me viene ahorita cuando enviaron a Naamán a bañarse a ese río sucio, cochino, asqueroso. Abuelas, ¿y qué pasa? A los ojos naturales, ¿quién va a entender eso? ¿Quién va a entender que Jesús escupa sobre tierra, haga barro y se lo ponga en los ojos a un ciego? Con los ojos naturales no, hay cosas que con el intelecto y la mente y los ojos naturales no vamos a entender, solamente con los ojos del corazón. Y ni siquiera sabemos cómo explicarlo. Solamente está ahí y nosotros sabemos que eso viene de parte de Dios. Amén. Uno puede ser intelectualmente brillante, Leo, pero eso no garantiza que hay comprensión de la verdad espiritual. Las escrituras ponen más énfasis en la comprensión del corazón que en la de la mente. Recuerde que dice la palabra que con el corazón se cree. Amén. No dice que con la mente creemos, es con el corazón que creemos. Primera de Corintios 2, 9 y 10 dice, cosas que ojo no vio. Léalo al contar 3. 1, 2, 3. Sí, unos van por China, otros por Japón, pero bueno, amén. Eso es lo que quiere decir, que cosas que ojo no vio ni oído yo. Y dice el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, hay cosas para nuestra vida que hasta que nosotros no entremos bajo el manto de ese espíritu de sabiduría, revelación y que los ojos del corazón sean iluminados, no vamos a entenderlas. Necesitamos entenderlo mediante el espíritu, porque Él todo lo escudriña. Queremos saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. No va a ser revelado si nosotros no entramos y escudriñamos en el espíritu las profundidades del corazón del Padre. Amén. Solamente mediante Él. Este ministerio del Espíritu Santo se convierte en realidad en cada uno de nosotros, solo en cuanto a lo que nosotros estemos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe, solamente. O sea, si usted limita al Espíritu, hasta ahí llegó tu revelación. Si usted le da apertura y libertad al Espíritu, vas a ser una persona con revelaciones profundas en Dios. Y recuerda, son para ti. Amén. Hay cosas que a veces uno no entiende porque es que es el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos han experimentado que, por ejemplo, Dios te habló algo, te dijo algo, estabas leyendo la palabra, te saltó algo, estabas orando, vino algo a tu vida, Él te enseñó algo y de repente pasa el tiempo y un predicador por allá lo dijo exactamente igual. Y uno dice, ¡oh! Pero a mí Dios me habló eso un día. ¿Cómo usted se explica eso? Solo uno, el Espíritu Santo. Porque Él es uno y Él se mueve en medio de todos nosotros y dentro de todos nosotros y nos trae del corazón del Padre lo que nos quiere enseñar. Y de repente uno dice, wow, eso Él me lo habló un día a mí. O lo lees en un libro y dice, esto Él me lo habló a mí y ahora está puesto en un libro. Se lo habló también a otra persona. Eso solamente se logra a través de no limitar al Espíritu Santo. Amén. Diga, Señor, abre los ojos de mi corazón. Ilumina los ojos de mi corazón. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Pablo aquí nos habla de un deseo, no nos habla más bien de un deseo incierto, sino más bien de algo real, de una seguridad firme. Dice, a la esperanza que Él nos ha llamado. Él nos llamó a algo, a tener esperanza en algo. Y vimos que nuestra esperanza incluye
todo lo que hemos venido viendo en el libro de Efesios. Incluye salvación eterna, incluye transformación de la vida de una persona, incluye la herencia espiritual, incluye resurrección, incluye participación de la gloria futura de Cristo para la iglesia. O sea, esa es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Que nosotros no podemos olvidarnos de que todo esto es para la iglesia, de que es para usted, amén. Eso es una garantía divina basada en la obra redentora de Cristo. Hay un futuro glorioso para la iglesia. Esa es la esperanza. ¿Por qué se llama esperanza? Porque lo esperamos. Amén. Esperamos que Cristo venga. Esperamos que Él se aparezca por su iglesia. Esperamos ir con Él en esa nube. Dice que todo ojo le verá y nosotros seremos arrebatados. Amén. Todo eso se espera. Se espera. Entonces es la esperanza del llamamiento santo. Dice, y para que sepan también cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí riquezas, la palabra en griego es ploutos, abundancia inagotable. A veces la gente habla de riquezas y la riqueza terrenal puede tener agotabilidad. La riqueza natural se gasta. Llega, si una persona empieza a despilfarrar y a despilfarrar el dinero, cuando se da cuenta no tiene nada. Pero estas riquezas que nos habla el versículo 18 nos está diciendo que es una riqueza de abundancia inagotable. O sea, no importa cuánto usted y yo le saquemos a eso, no importa cuántos retiros hagamos de eso, de ese lugar celestial, esas riquezas nunca se van a agotar. Son riquezas que no tienen fin. Y dice también las riquezas de la gloria. La gloria aquí habla de doxa, no de chequina. Le decía yo a mi esposo ahora que es interesante conocer. A veces hay palabras que se hablan de una forma en la Biblia que no son exactamente igual en otra parte de la Biblia. Entonces no podemos usar el significado de una palabra en general para todo. Por ejemplo, gloria casi siempre lo conceptualizamos como chequina, ¿cierto? La chequina de Jehová. Pero no en toda la Biblia la palabra gloria nos va a dar el significado de chequina, sino que en esta parte puntualmente Pablo está hablando del doxa de Dios, y el doxa es majestad y esplendor divino. Esto nos dice Pablo que hay majestad y esplendor divino en Dios inagotablemente. Amén. Dice herencia en los santos. Estoy diseminando el versículo. Riquezas es abundancia inagotable, gloria, doxa, majestad, esplendor divino, herencia en los santos. Lo podemos ver de dos formas. Uno, la herencia que Dios le da a usted como hijo de Él. Amén. Esa herencia es la herencia que Él ha preparado, es inagotable, es majestuosa, es todo lo que está escrito en la palabra para nosotros, es lo que podemos arrebatar. Amén. Entonces esa herencia en los santos puede hablarnos de esto, pero también hay otra interpretación que puede ser nosotros como su posesión gloriosa, considerándonos Dios a nosotros más bien como su tesoro divino. Entonces, de parte nuestra, arrebatar las promesas son inagotables, y de parte de Dios, nosotros como su herencia, como su posesión divina para Él. Amén. Es maravilloso. Y termino con el versículo 9. Hay que correr porque es que el tiempo es muy corto. ¿Y cuál es supereminente? Grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mire, le soy sincera. Ese versículo me tomó más de 2 horas leerlo, orarlo, buscarlo, de todo. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza. Mire, escribí aquí, leo rápido, porque si lo digo en mis palabras después le hago un sancocho.
No sé ni cómo lo transcribí aquí. Pablo desea que conozcan cuán grande es el poder de Dios. En este versículo, Pablo lo que quiere es que nosotros conozcamos cuán grande es el poder de Dios y usa palabras superlativas. Eso quiere decir que usa palabras con las máximas cualidades que se le puedan dar a algo. Eso son palabras superlativas. Usa palabras superlativas porque ya él no sabe cómo referirse a la grandeza del poder de Dios. Y dice, aquí cuando nos habla de supereminente, nos está hablando de superabundancia. Superabundante, que excede, mire qué poderoso. Eso que Pablo dice aquí, supereminente, excede toda imaginación humana. O sea, no hay manera de que a nosotros como seres humanos nos alcance nuestra mente para comprender la grandeza del poder de Dios. Imposible. Imposible. Sí, Dios es poderoso porque sana, Dios es poderoso porque prospera, Dios es poderoso porque me salvó, Dios. Y amén. Pero eso es solamente una partícula de la grandeza del poder de Dios. Entonces, esa supereminente, superabundancia que excede toda imaginación, es una potencia enorme, enorme. Luego nos habla de grandeza en el versículo. La palabra griega usada acá es, oiga esto, megatos. En palabras nuestras es megaton. Y es un término, no megatron, ¿ok? Exacto. No megatron, el de los Transformers. Es megaton, es una palabra megaton. Y eso es un término que se usa para valorar la potencia de las bombas atómicas. Escuche eso. El megaton es una unidad de energía liberada por un explosivo y equivale a 1 millón de toneladas de trinitrotolón. Usted lo busca ahí. Los que les gusta la física pueden pasar por ahí y darse una chequeada. Ok, pero olvidemos a Megatron. No, mentira, a Megaton. Y basémonos y concentrémonos en lo que Pablo nos quiere decir. Esa palabra grandeza en griego, la Biblia lo que quería hablar es que esa grandeza de Dios se puede comparar y le queda pequeño a un megatón, a la potencia de las bombas nucleares, atómicas, perdón. Imagínense la potencia de la grandeza de Dios. Luego nos habla de poder ahí mismo en el versículo. Dice que esa palabra poder corresponde a la palabra griega dunamis. Y el dunamis es una habilidad para realizar acciones sobrenaturales. No es cualquier poder, no. Este que nos está hablando Efesios 1:19 nos está hablando de un poder para realizar acciones sobrenaturales. ¿Ok? Es un poder sobrenatural. Mire, si usted va uniendo todo eso, nos habló de potencia enorme que sobrepasa nuestra imaginación, de megaton, que es una potencia de las bombas atómicas, es algo demasiado grande. Nos habla de que esos son poder, acciones sobrenaturales. Amén. Y por último nos habla de operación. La operación es la fuerza o la energía en acción. Ok, es ese poder, ese dunamis, que es demasiado grande, profundo, en acción. Amén. Yo veo a algunos pensando en el megato. No tengo la culpa, eso es lo que Pablo quería decir ahí. La operación es la fuerza o la energía en acción. Y es un alcance de fuerza ilimitado. O sea que la operación del poder de Dios es demasiado grande para entenderla con nuestra mente. Es un poder para accionar sobrenaturalmente sobre tu situación, de una forma que tiene una energía que se mueve de forma ilimitada. Eso es el bendito poder de Dios.
Y a mí yo decía, Señor, wow. O sea, no alcanzo a entender tan siquiera un 1% de la grandeza del poder de Dios. Y hice una imagen aquí, parafraseado, todo basado en el griego. Es mía, con ayuda, pero es mía. También mía. Y también de mi esposo. Entonces dice que Pablo ora, ¿para qué? Para que comprendamos cuán extraordinariamente sobreabundante es la potencia inconmensurable de su fuerza. Una fuerza activa, es real y es como una energía ilimitada en movimiento que Él despliega a favor de nosotros, los que creemos. ¿Usted cree? Ese poder de Dios es para usted. Se lo voy a decir en palabras más fáciles. Pablo decía, quiero que entiendan cuán increíblemente grande es el poder de Dios. Ese poder tan inmenso que no tiene límites. Es una fuerza viva y real, como una energía que nunca se agota, que Él pone en acción a favor de todos los que creemos. Mire, si usted agarra este verso y lo entiende así tal cual, no hay diablo que a usted y a mí nos derrote. Si usted y yo entendemos este poder de Dios, este dunamis, que es un poder, una acción sobrenatural de Dios, si entendemos la operación de ese poder, que es una fuerza activa y limitada, si entendemos la potencia del poder de Dios, que es más grande que lo que nuestra mente pueda entender, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer a tu favor? Iglesia, yo no sé usted, pero a mí todavía esto me tiene que me ha volado la mente. Algunos dicen sí, amén. No, tómele foto y lo llega a meditar, porque usted no ha entendido. Sí, algunos sí, otros no. Pero si usted sabe que no ha entendido, lléveselo y medítelo, porque eso a usted le va a ayudar el día que a usted el diablo se le aparezca. Y usted va a poder sacar y decir, yo tengo un Dios que es potencialmente poderoso y sobrenaturalmente su poder está ilimitado para hacer lo que yo necesito. Esto puede sacar a cualquiera del hueco de la desesperación. Puede sanar al enfermo que esté a punto de morir en una cama de hospital. Pero hay que recibir el espíritu de revelación para poder poner por obra y entender esa potencia inconmensurable. Amén. En el nombre de Jesús.